Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hanbam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy un repar de la iglesia Hanbam en Chuncheon. Quizás haya personas que se asombren por mi apariencia que no aparenta hablar bien el coreano. Estoy acá para compartirles mi testimonio sobre cómo al encontrarme con Jesús resucitado, quien es mi dueño, me hizo gozar de una vida libre y abundante. Durante el año 1960, mi madre se fue a Alemania como enfermera y allí nací yo. Pero yo no sé casi nada acerca de mi padre. No sé su nombre, su edad, ni tampoco su nacionalidad. Cuando tenía 4 años, vine a Corea donde vivían los parientes de mi madre. Yo vine de Alemania, era prácticamente mi lema, sin embargo, no me importó mucho. Eso era porque en ese momento yo estaba orgullosa de haber nacido en un país que estaba mejor acomodado que Corea. Pero al ingresar al colegio y a medida que iba subiendo de año, vi mi realidad. Para mí, el hecho de no tener un padre era un trauma y un sufrimiento. Y además, al tener una apariencia diferente a los demás, esto causaba curiosidad a las personas sobre mis padres. A medida que pasaba el tiempo, me sentía incómoda decirle a las personas que venía de Alemania y que me pregunten sobre mis padres. Cuando estaba en la primaria, había un chico que me gustaba. Él también gustaba de mí. Pero un amigo cercano le dijo que no salga conmigo porque mi familia no vivía bien, sino que salga con otra chica y sucedió que no tuvo más interés en mí. Además del gran dolor que tenía por perder a un amigo que me gustaba, por causa de mi familia, por no tener un árbol genealógico, generó una montaña en mi corazón que no podía superar. Y desde aquel momento no decía nada acerca de mis orígenes. Luego de ingresar en la secundaria, yo no dije nada acerca de mí, pero al cabo de unos días, muchos chicos estaban hablando sobre mí. En la secundaria me mudé a un lugar lejos del colegio, pero no sé cómo, luego del segundo día de haber ingresado al colegio, todos sabían mi historia. En realidad me quedé impactada de cómo ocurren los rumores en tan poco tiempo. Los chicos que veía por primera vez también sabían de mí, pero yo no sabía nada acerca de mi padre, pero todos los del colegio decían que mi padre era alemán. Eso era muy difícil de enfrentar. Realmente odié a mis compañeros que rumoreaban acerca de mí sin saber que esto era una gran herida para mí. Cuando era estudiante de secundaria, durante el recreo, mi maestra entró al aula y realizó una encuesta sobre la situación familiar de los estudiantes. Ella dijo: levante la mano aquel que no tiene un padre. Levante la mano aquel que no tiene una madre. Me quedé sin palabras. Por supuesto, yo no levanté la mano. Y en ese momento pensé: esta profesora, como tiene a ambos, no puede entender el corazón de los chicos que no tienen a sus padres. Y cuando estaba en quinto año de la secundaria, mi profesora de historia nos había dado como tarea que averigüemos sobre nuestro árbol genealógico. Por esto, durante una semana lloré todas las noches debajo de las frazadas. ¿Qué se supone que debía hacer si no conocía a mi genealogía? Desde ese momento detesté haber nacido y no había nada que me gustaba. Pero la realidad fue que la profesora se olvidó completamente de esta tarea. Para esta profesora era una tarea que podía olvidarse fácilmente, pero para mí, este fue un hecho que jamás olvidaré. También hubo una vez que mientras caminaba en la calle me cruzaba con personas que no parecían completamente coreanos ni tampoco eran completamente extranjeros. Cuando nos mirábamos el uno al otro, yo por dentro pensaba: ¿y vos, por qué razón no pudiste volver a tu país y vivís aquí? Pero las personas de mi alrededor no sabían que mi corazón se había cerrado porque tenía estas heridas, porque durante toda la secundaria yo era la chica más popular del colegio. Si uno no sabía mi nombre y afirmaba que iba a mi escuela, entonces estaba mintiendo. Mi escuela tenía un coro prestigioso, y como yo era buena cantando, fui muy popular. Los estudiantes a quienes no conocía se me acercaban en los pasillos para decirme «¡Hola!». Entonces yo le contestaba: sí, 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 ¿cómo te llamas? ¿En qué grado estás? Sentía que era muy popular y tenía mi propio club de fans. Cuando entré a la universidad estudié música, e incluso independientemente del año y de la especialidad de las personas que me cruzaba, si no sabían quién era yo, entonces tenía muchas probabilidades de que estuviera mintiendo acerca de ser un estudiante en mi universidad. Hubo una vez que había entrado a cenar a un restaurante cerca de la universidad. Cuando había terminado de comer todo y me estaba por ir, la señora del mostrador me preguntó: ¿usted es coreana o una estudiante universitaria? Entonces le contesté en forma de broma: hace 7 años que vine a Corea.
Si uno vive 7 años, habla muy bien el coreano. Hasta luego. Hubo otra vez que mientras estaba en el subte, un joven que vendía el periódico se detuvo delante de mí y comenzó a hablarme en inglés. Realmente no sabía qué hacer porque yo no sé hablar muy bien el inglés. Probablemente era un joven que quería comprobar su nivel de inglés, pero como yo no sabía hablar bien y las personas alrededor estaban mirando fijamente, me sentí muy avergonzada que lloré. Y le contesté, ¡Yo no soy extranjera! Y luego me bajé del tren. Cuando esperaba el autobús e incluso dentro del autobús, la gente seguía mirándome y susurrando entre ellos. Recibí atención en todos los lugares a los que iba, así que siempre fui consciente de mí misma. Y donde quiera que iba y lo que fuera que estuviera haciendo, sentí que alguien me estaba mirando. También fui muy narcisista. Había muchas personas que me miraban porque solo sentían curiosidad, pero siempre pensé que me estaban mirando porque era hermosa. Cuando estaba en segundo año de la universidad, un hombre me dijo que me amaba y me perseguía. Estaba en el ejército y se había graduado en la mejor universidad de Corea. Dijo que quería casarse conmigo, y finalmente me presentó a su madre cuando aún él estaba en el ejército. Estaba muy estresada por la idea de conocer a su madre, pero no le dije nada y me encontré con ella. Y cuando la conocí, por supuesto, ella dijo que me veía mestiza y me preguntó por mi padre, así que le dije que falleció. Unos días después, el hombre dijo que quería romper conmigo. Lo insulté por ser tan egoísta e inmaduro, y luego llegué a casa y lloré. Mi madre, asustada, me preguntó qué había pasado, pero yo no le dije nada. La razón por la cual no le dije nada no era porque podía preocuparse, sino porque me había convertido en alguien que no podía compartir mis sentimientos. Terminé desarrollando una regla sobre las relaciones sociales. Esto era, por más que me encuentre por una persona, los traté como si los conociera durante un año, y aquellos que lo vea por 5 años como si los viera durante un año. Esto significaba que podía ser amiga de cualquier persona, pero también significaba que nunca me acercaría a nadie, incluso si fuera mi propia madre. Cuando experimenté cosas como estas, me pregunté si podría casarme sin tener un árbol genealógico. Como no podía ser la chica perfecta con un gran entorno familiar, educación y apariencia, pensé que por mi propio esfuerzo podía mejorar la apariencia y la educación. Por eso estudié mucho. Mi sueño era mudarme a un país donde no fuera importante ser mestiza, obtener un doctorado y vivir como profesor en esa universidad. Creo que al hacer esto quería superar el dolor de mi historia de nacimiento por medio del honor y estatus. Además, solía pensar que no me era posible encajar con los coreanos. Solía quejarme constantemente y hacer comentarios sobre cómo eran los coreanos y cómo eran los hombres coreanos. Realmente detesté que en Corea el hombre tenía que ser el jefe de la familia y tuve mucho odio hacia los hombres. Esto fue porque el hombre había sido quien había dejado hacia mi madre y el hombre había sido quien me había dejado heridas. Además, en mi entorno había muchas familias que sufrían mucho por sus padres. Y cuando estaba cerca de un hombre me ponía lo suficientemente nervioso como para reaccionar de forma exagerada, hacer y decir cosas que eran muy diferentes de la forma en que solía actuar. Simplemente cedía y no podía controlarme. También odiaba a las chicas que difundían rumores sin ninguna consideración para otras personas. Eventualmente, ya no podía confiar en nadie y cerré completamente mi corazón de las personas. Si tenía la oportunidad, quería mudarme a los Estados Unidos porque había una variedad de nacionalidades y razas allí. Pensé que nadie sentiría la necesidad de preguntarme por mis padres. Además, en Estados Unidos la gente piensa que es descortés ser intrusivo con la vida personal. Esto era realmente de mi estilo. Muchas veces tuve la oportunidad de viajar a varios países, incluso a Rusia, y cada vez que salía al extranjero, sin importar el país, no quería volver. La depresión llegaba al instante que llegaba a la sala de espera en el aeropuerto y comenzaba a escuchar a la multitud conversando en coreano. Por eso, siempre estaba deprimida en el vuelo que regresaba a Corea. Después de graduarme de la universidad, trabajé en una compañía musical. Allí comencé el noviazgo con un hombre que me conocía muy bien. Le conté todo sobre mis orígenes de nacimiento, pero él no quería romper conmigo. Ese fue un nuevo tipo de shock para mí. Por eso me enamoré aún más. Eso fue porque él era la única persona con la que podía hablar sobre cómo me sentía realmente con todo. Como no había podido compartir mis sentimientos con nadie, había estado extremadamente sola, desde un momento él se había convertido en mi ídolo. Pero cuando terminamos, perdí el control. La gente siempre me decía que era una persona increíblemente fuerte, pero cuando vi que no podía mantenerme fuerte después de la ruptura, pensé,
Por eso es que la gente termina en un psiquiátrico después de un evento traumático. En ese entonces yo estaba asistiendo a una iglesia católica. Comencé a leer la Biblia con el pensamiento de que podía sobrevivir si me aferraba a Dios. Pero mientras leía, comenzaron a surgir preocupaciones. Los discípulos de Jesús y los antepasados de la fe habían vivido vidas completamente diferentes a las mías. No había manera de que pudiera imitar su forma de vida. Mientras luchaba con este problema, estaba en un coro y un miembro del coro me invitó a su culto de la iglesia Cérola. Ella asistía a la iglesia Hambaum y se había convertido en una persona completamente diferente. Me sorprendió su cambio, así que decidí asistir al culto. En el culto de esa iglesia Cérola, uno de los miembros me dijo: ¡Wow! Tu coreano es muy bueno. Yo siempre recibía ese comentario donde quiera que vaya. Así fue como comencé a asistir a la iglesia Célula. Comencé a leer los evangelios y aprendí acerca de Jesús a través del libro de Lucas. Luego leí un versículo que humilló completamente mi corazón. En Lucas 3:8 decía: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento, y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. A lo largo de mi vida, había experimentado muchas respuestas milagrosas a mis oraciones. Así que pensé que esta respuesta de oración era la prueba de que Dios me amaba y que era mi garantía de salvación. Pero Dios había dicho de que podía levantar estas piedras para ser los hijos de Abraham. Cuando me di cuenta de que podía ser inferior a estas piedras, mi corazón se humilló por completo. Y cuando los discípulos le preguntaron a Jesús ¿dónde estaba el reino de Dios?, Jesús dijo que estaba dentro de su corazón. Pero yo no estaba segura de esto. No pude confirmar objetivamente si el reino de Dios estaba en mi corazón o no. Comencé a desesperarme y a tener miedo. Y en ese instante oré desesperadamente de esta forma: Dios, protégeme para que no muera repentinamente por un accidente automovilístico. Creo que iré al infierno si muero ahora. Por favor, mantén mi vida hasta que llegue a conocer a Jesús. Puedes quitarme la vida después de eso. A través del culto de la iglesia Célula, examiné los versículos bíblicos que había creído ciegamente como una persona que le lavaban el cerebro. Usé mi razonamiento para volver al tiempo de Jesús y lo observé como un vecino en su ciudad y me encontré incapaz de ser una espectadora. Él estaba haciendo milagros y diciendo que era Dios. Pero si seguía a este hombre, los líderes religiosos me echarían de la comunidad, y no había razones particularmente claras para que pudiera ser Dios, porque incluso Moisés, Elías y Eliseo también me habían realizado milagros. Si viviera en esos tiempos, todavía estaría desconfiando de las personas y seguiría siendo una espectadora como lo estaba haciendo ahora. Pero en el Antiguo Testamento estaba registrado que el que resucitó entre los muertos era Dios. Había oído hablar de la resurrección desde que era joven. No podía no conocer la resurrección. Pero cuando en Lucas 24, Jesús había muerto muy horriblemente. Y luego de 3 días, imaginemos que estoy con los discípulos y que todas las puertas están cerradas, entonces Él aparece y dice: «Hombre, la paz sea contigo». El cadáver fue envuelto en lino y puesto en la tumba hace 3 días, y aquí donde estamos, la puerta está cerrada. ¿Qué tan impactante y sorprendente debe haber sido? Por supuesto que uno piensa que vio un fantasma. La resurrección no era algo fácil de creer. Nunca había entendido por qué estaba registrado en las escrituras que Jesús había comido pescado. Pero un fantasma no podía ser tocado ni tampoco podía comer. Pero Jesús le había mostrado a los discípulos que podía comer, incluso ellos habían estado con él durante 3 años, pero todavía no le creían. Aún habiendo pasado 2000 años, pensé que creían en la resurrección ya que lo había oído muchas veces. Pero los discípulos, quienes huyeron cuando Jesús murió, abandonaron sus vidas para dar testimonio de la resurrección de Jesús y luego fueron martirizados. El martirio es una muerte horrible y trágica. Cuando vi eso pensé, si ellos arriesgaron sus vidas para testificar esto, debe ser verdad. Además, son más de 2 personas, pero todos habían arriesgado sus vidas para testificar la resurrección, entonces debía ser verdad. No hubo una oleada de sentimientos, pero puede creer que la resurrección fue cierta debido a los testigos de la resurrección que testificaron hasta el final ante tan terribles y trágicas muertes. Cuando la resurrección me fue confirmada de esta manera, pude creer que Jesús era Dios, y todas las palabras de la Biblia se volvieron verdaderas para mí sin agregarles mis experiencias o pensamientos. Sin ver o haber estado allí, podía creer a través de las palabras de Jesús que el cielo, el infierno, los seres espirituales, los ángeles y el diablo existían.
Y en Isaías 9:6 está profetizado sobre Jesús. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Dios fuerte, Padre eterno. El Dios creador era mi Padre. Yo tenía un Padre. Aquel que me había amado hasta entregar su vida era mi Padre. A través de este pasaje, la idea de lo que era un padre y lo que había desarrollado a lo largo de mis experiencias se rompió por completo. Y mi corazón se rindió completamente al Padre que me dio la vida. Después de que Jesús resucitó de entre los muertos, se apareció a María Magdalena y le dijo: Vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Esto significaba que todos teníamos al mismo Padre, entonces éramos hermanos y hermanas del mismo Padre. Y me conmoví profundamente lo mucho que Jesús nos amó. Y pude darme cuenta que en realidad yo tenía mi árbol genealógico. Esto está registrado en la palabra, mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Amén. Y en Juan 14:9 decía: El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Todas las palabras que Jesús dijo sonaban como cartas escritas del Padre hacia mí. Mi Padre era el que incluso entregó a su Hijo por mí. Jesús era el que incluso renunció a su propia vida por mí. Me arrepentí ante Dios y recibí a Jesús como el dueño de mi corazón. Y recibí consuelo y paz por las palabras de que nunca me abandonaría ni me desampararía. Amén. Viví toda mi vida culpando a mi entorno, a mi país y a mi nacimiento. Pero esas cosas no eran el problema. El problema era que yo era la dueña de mi propio corazón y de mi vida. Después de que recibí a Jesús como mi Señor, como dice en un himno, el mundo y yo no sé a dónde se han ido, solo veo a Jesús quien me salvó. Realmente solo veía a Jesús, no estaba consciente de mí misma ni del mundo. Y siempre me quejaba de los coreanos y de los hombres coreanos. Pero ahora sé que solo hay dos tipos de personas en esta tierra y en todos los países: las personas que creen en Jesús como su Señor y los que no creen. Y me dio muchos hermanos y hermanas que se han vuelto uno por medio de la sangre de Jesús. A donde pertenecía estaba la comunidad establecida por el Evangelio de la Resurrección. Ahora no había ninguna razón para que me vaya de este país. Antes solía pensar que tenía que abandonar este país para poder vivir bien, pero ahora sé que la mejor manera de vivir bien es someterme a las palabras de Jesús y caminar junto a Él. Pensé que sería libre si migraba de este país, pero la libertad nunca venía del entorno, sino que venía del corazón. Y me sentí muy agradecida por mi madre que me haya dado a luz, porque sin ella nunca hubiera nacido. Por el agradecimiento de haberme criado, recuerdo el Día de la Madre hace unos 2 años. A lo largo de toda mi vida nunca nos habíamos dicho lindas palabras. Así que simplemente le dije: Gracias, mamá, por haberme criado. Y mi mamá, que no creía en Jesús, respondió diciendo: ¡Amén! Realmente su corazón se había abierto mucho. Ahora vivo una vida de libertad porque mis valores han sido completamente cambiados por Jesús resucitado. Nunca pude encontrar paz por el hecho de no tener un padre, pero Jesús resucitado hizo darme cuenta de lo precioso que era confirmar que Dios Todopoderoso era mi Padre. Antes mi corazón se había endurecido por cicatrices hasta el punto de que no podía entender mi propio corazón, ni podía entender el de otras personas, pero ahora me he convertido en alguien que entiende los corazones de los demás. Todavía hay momentos en que cometo errores y recibo disciplinas. Es duro y doloroso. Pero en Hebreos 12:8 dice: Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Jesús resucitado me curó completamente cuando sufría mucho dolor por mi familia y los orígenes del nacimiento. El Evangelio es la noticia poderosa y alegre que resuelve todos los problemas en este mundo. Amén. Eso es porque Jesús ha completado su misión en esta tierra. Amén. Oro fervientemente para que todos los que han escuchado este testimonio reciban a Jesús como su Señor, hayan resuelto todos sus problemas y vivan una vida libre y feliz. Amén. Con el Evangelio es suficiente. Muchas gracias.
Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.